estar participando del servicio en esta noche. Gracias, Dios Santo, porque ahora nos quieres enseñar de tu palabra. Y bien sabes tú, Señor, cuánto la necesitamos. Gracias, Señor, porque con esa palabra tuya, Señor Celestial, no solo nos creaste, también con ella nos salvaste. Y con ella, Señor Celestial, estás obrando en nosotros para hacer que la imagen del Señor Jesucristo sea más evidente en nosotros cada día. Con esa preciosa palabra, Señor Celestial, mantienes nuestra fe cada día y es esa palabra, Señor, la fuente de nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros cada que nos enseñas. Te pedimos, Dios, que en tu bendita gracia seas perdonándonos, que continúes limpiándonos, que a solas, en el tiempo oportuno, suficiente y necesario, cada uno de nosotros confiese su pecado en un corazón arrepentido, no como un rezo, sino de verdad con un corazón arrepentido. También te pedimos, Señor, esta noche que nos regales tu instrucción, que tu Santo Espíritu ore en la vida de todos los que vamos a escuchar esta palabra tuya. Dirígenos, enséñanos, ayúdanos a aprender, a entender, a vivir tu palabra, Señor. Te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos por favor a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, y por favor ubiquémonos en el capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, sobre el versículo 1 y en adelante leemos lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos, de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Pues mis hermanos, gracias al Señor porque nos regala hoy continuar con el estudio de esta epístola. Gracias al Señor, mis hermanos, porque mediante la misma el Señor nos pone a pensar un poco
no solo en la realidad de lo ministerial, del servicio al Señor, sino en la realidad personal, en aquello que es de la intimidad del alma, lo que solamente Dios conoce en cada uno de nosotros. De la misma manera que como lo hemos venido estudiando, el Señor viene obrando en la vida de Timoteo por medio de esta carta, entre otras cosas, animándolo a continuar adelante, esforzándose en la gracia. No permitiéndose que las presiones de afuera, de los que le atacan, le apoquen, no permitiendo tampoco que él ceda ante cosas, por ejemplo, como tener en poco su juventud. Es un siervo de Dios que tiene que estar haciendo lo que Dios le manda. Y un muy buen ejemplo que el Señor pone frente a él es al apóstol Pablo mismo, que como ya lo sabemos todos, pues para el momento en que escribe esta segunda epístola bajo la guía del Señor está preso en Roma y lo que se sabe es que de este presidio Pablo no saldrá con vida. Ahora, ustedes recordarán que en la ocasión anterior el Señor nos puso a estudiar las características de los tiempos de los hombres, de los postreros tiempos, de esos tiempos que iniciaron cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, su ministerio en la carne, y esos tiempos que prevalecen en la actualidad. Y vimos alrededor de 20 características, 19 según usted las quiera contar, todas las cuales apuntan a personas que definitivamente no conocen a Dios. Es lo que estuvimos viendo hasta el versículo 5. Eh, Avanzando desde allí sobre el versículo número 6, encontramos al Señor hablando de algunas de estas personas, de algunos de estos hombres con un corazón completamente apartado de Dios, de su palabra, pero que no obstante estaban metidos en medio de congregaciones de creyentes verdaderos. Por eso usted nota en el versículo número 6 como el Señor dice, porque de estos, ¿quiénes son estos? Estas, pues los hombres de los que el Señor nos presenta esa serie de características tan dolorosas de los versículos anteriores. Y entonces, mis hermanos, ustedes y yo vamos a encontrar en este pasaje que el Señor va a estar hablándonos un poco más de estos hombres sin Cristo, a pesar de que parecían ser cristianos porque estarían en medio de un pueblo cristiano, pero también, y como ustedes ya lo pudieron leer, nos va a hablar de lo que estos hombres quieren hacer y nos va a hablar de las mujercillas. Así que, teniendo en cuenta estas dos referencias, estas dos realidades espirituales, usted y yo tenemos que leer con cuidado lo que viene a continuación para comprenderlo y entender por qué es tan importante. No solo lo fue en la época en que el Señor le mandó decir esto a Timoteo por medio de Pablo, sino que lo sigue siendo, sino que sigue siendo importante para toda iglesia donde el nombre del Señor está siendo anunciado, donde su palabra está siendo entregada como el Señor lo quiere. Y entonces dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos hombres, repito, cuyas características ustedes y yo leemos en los versículos anteriores, son personas que sin duda alguna no conocen a Jesucristo como Salvador y consecuentemente no lo conocen como Señor. No demuestran por ningún lado el señorío de Cristo, no lo pueden demostrar porque siguen muertos en sus delitos y pecados. Así lo vemos por las características espirituales que ellos tienen. Pero lo que llama la atención es que el Señor no solo nos habla de cuál era la realidad espiritual de estos hombres, de cuál es la realidad de esas personas que todavía están intentando hacer daño desde dentro de las iglesias del Señor, de la iglesia del Señor, las iglesias locales de la que, por ejemplo, nosotros hacemos parte, y toda esa iglesia local en diferentes lugares que el Señor tiene a lo largo y ancho de esta tierra, donde se repite, hay verdaderos creyentes, hay otras personas que van allí para escuchar la palabra hasta que llegan a un punto en que conocen a Jesucristo, pero siempre habrá el riesgo de que en medio de las iglesias locales, en medio de grupos de verdaderos creyentes, se metan hombres cuya vida es como la de los postreros tiempos. Ahora, noten cómo en el versículo 6 encontramos que ellos no solo están mal, muy mal, sino que van a hacer lo posible por dañar a otros. ¿Qué dice la Biblia sobre estos falsos creyentes, estos herejes,
estos apóstatas. Recuerden ustedes la idea de la apostasía. Es una persona que ha sido expuesta a la palabra de verdad. Durante algún tiempo ha manifestado, por lo menos externamente, que cree la palabra de verdad, pero tarde que temprano apostata, abandona la verdad, que en últimas nunca creyó genuinamente. Es una persona que pasa a ser un hereje, una persona que participa de enseñanzas contrarias a la verdad porque por algo no quiso aceptar esa verdad. Y entonces, ¿qué vemos aquí de estos falsos creyentes, de estos que se apartan de la verdad, de estos apóstatas? Pues que se meten, la palabra que expresa aquí, o la idea que se expresa aquí es interesante porque cuando dice que se meten, nos lleva a nosotros a que son personas que se meten como quien se desliza, como quien no hace las cosas tan claramente, sino más bien como tapándose en un secreto, como clandestinamente, como disimuladamente. Y noten ustedes qué es lo que ellos hacen, disimulada, discreta, como deslizándose. Estas personas se meten en las casas, en los lugares donde ellos sabían que iban a encontrar a unas personas especialmente débiles, óptimas para recibir el ataque de estos falsos maestros. Porque estos son los que se meten en las casas. ¿A qué casas? Pues en las casas donde se encuentran las mujercillas. Dice el texto, se meten en las casas y llevan cautivas. La idea de la cautividad es como cuando alguien toma un prisionero de guerra, como cuando alguien captura a otro. ¿Cuál es la idea entonces de un falso maestro, de un mentiroso, de un falso cristiano? Pues no solo está sin Cristo, sino que va a intentar hacer lo posible para que otras personas no lleguen a conocer a Cristo. Y entonces buscan dónde se pueden meter. Y es interesante porque según leemos este texto, encontramos que en la iglesia donde estaba sirviendo Timoteo, había un grupo de personas que en este caso son descritas como mujercillas. Había unas personas que se congregarían, los falsos maestros, y había dentro de ese grupo de creyentes en general, habría unas personas que serían unas mujercillas. La palabra literalmente refiere a mujeres pequeñas. Pero aquí no se refiere a que sean pequeñitas en estatura o que sean pequeñitas en edad. Aquí la idea refiere a que son mujeres que están sometidas a una realidad espiritual muy precaria, a una realidad espiritual de ingenuidad, de debilidad, de no conocimiento de la verdad de Dios, y a estas, ojo, a estas es a las que le caen los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros no solo tienen su vida dañada, sino que quieren dañar tanto como puedan la vida de otros. Y si hay, por ejemplo, una persona, como lo vamos a explicar en un momento, que tiene su vida sometida a la tristeza, al dolor, a no conocer a Cristo, pues un falso maestro va a intentar meterse en la vida de esa persona para que esa persona no pueda conocer a Cristo. Pero lo que va a hacer es observar la necesidad, observar el dolor, observar la condición para desde ahí hacer su estrago. Dice la Biblia entonces que esos falsos maestros se meten disimuladamente, eh, supone uno aquí aplicando el contexto, timbra una mañana cualquiera entre semana, una mujer que está asistiendo a una congregación, lleva no mucho tiempo caminando o estando en la congregación, tiene su alma llena de dudas, sí ha escuchado la palabra, pero todavía la palabra de Dios no mora en su corazón. Y entonces esta persona se asoma y mira quién es. ¡Ay, el hermano tal! ¡Ay, yo lo he visto! ¡Ay, hasta lo habré escuchado! Le abre la puerta. Ella no es consciente por esa condición espiritual de debilidad que le está abriendo la puerta a una persona que viene a dañarle la vida. Ella va a ver esa una persona que parece le quiere mostrar piedad, pero ya vimos nosotros la semana pasada que estos falsos maestros pueden decir que creen en la piedad, pero que con sus actos dicen la piedad no sirve para nada. Vivir conforme a la voluntad de Dios no sirve para nada.
Lo que pasa es que estas mujeres de las que nos está hablando el Señor aquí en 2 de Timoteo se mantienen en una condición en la que no saben lo que tienen que saber, no porque no se lo hayan enseñado, sino porque se han negado a creerlo. Entonces, se convierte su vida, sus vidas se convierten en un caldo de cultivo óptimo para que llegue un hereje a confundirles más el corazón. No solo no conocen a Cristo, sino que viene alguien a hacerles más daño, a ver si logra confundirlas al punto tal que estas mujeres terminen creyendo solo mentiras. Como dice la palabra de Dios, ¿cuál es la condición de estas mujeres que son descritas de como mujercillas? No es un término peyorativo, no es una forma ofensiva en que Dios habla de ellas, está diciendo la realidad espiritual, está refiriéndose de alguna manera a una condición que no debiera ser. ¿Qué pasa con estas mujeres? Ellas están cargadas, tienen literalmente amontonadas sobre sus almas una realidad, el pecado. Están cargadas de pecado. Y aquí, mis hermanos, es bueno recordar, por ejemplo, lo que Elkin hace un momento nos mencionaba antes de que comenzáramos el tiempo de la predicación. Muy posiblemente estamos ante personas que están escuchando el Evangelio, mujeres que están escuchando la palabra de Dios, entre otras cosas, porque sienten una inmensa carga de pecado sobre sus propias vidas. Y un día cualquiera les hablan en el Evangelio de alguien que no solo quiere, sino que puede perdonarlas. De este Cordero de Dios que puede llevar sobre sí el pecado del pecador y dar en su lugar perdón y limpiar y liberar. Y esta mujer escucha este mensaje, habiendo estado aplastada por el pecado, por lo que sea que le haya pasado en la vida, y le suena. Pero no llega a un punto de convicción. La culpabilidad, repito, de las que nos hablaba Elkin hace un momento, tiene mayor fuerza en su vida que la convicción de que Cristo puede perdonar. El pecado sigue siendo una carga aplastante. El pecado es para estas mujercillas algo que les impide comprender que realmente Cristo les quiere perdonar, liberar, tomar sus cargas y enseñarles a caminar. Pero aunque lo han escuchado y aunque anhelaran entenderlo, todavía se adhieren más a una realidad de un corazón engañoso que les culpa y les culpa y les culpa. Aunque han escuchado la gracia, no pueden entender que la gracia sea todo lo que ellos necesitan. Están cargadas, aplastadas, con el pecado amontonado sobre sus propias vidas. Una segunda condición que el Señor nos muestra de esas mujercillas es que son arrastradas por diversas concupiscencias. No solamente está el hecho de que los pecados con los que ellas están no los han dejado en Cristo al reconocerle a Él como Señor y Salvador, ellas siguen llevando la carga del pecado pasado, sino que adicionalmente no han comprendido el valor del arrepentimiento. Todavía lo que más destaca sus vidas no solo es el dolor de tener la carga del pecado, sino particularmente que siguen viviendo según un montón de hábitos, de concupiscencias, de pasiones que son contrarias a la palabra de Dios. Pero mis hermanos, recordemos lo siguiente, estas mujercillas de las que está hablando el Señor son personas que estarían en medio de una iglesia cristiana. En el caso concreto, posiblemente en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo servía como pastor, se trataría de unas mujeres, pero para efectos prácticos, esto se aplica para cualquier iglesia local donde tenemos, ustedes y yo lo entendemos, creyentes y no creyentes. En medio de toda iglesia local hay creyentes y no creyentes. Particularmente aquí las mujercillas eran mujeres que han escuchado el Evangelio, pero no han llegado a creerlo. Siguen llevando el pecado sobre sus almas. Y como no han conocido a Jesucristo, como no hay esa vida nueva en la persona de Cristo, no hay un arrepentimiento. No son ajenas a la palabra. Y repito, para toda iglesia local esto puede ser real. Ya podría no decirse mujercillas, sino hombrecillos, jovencillos, ni niñillos, si es que la palabra existiera. Es
En últimas, aquí una realidad que usted y yo, mis hermanos, tenemos que reconocer en una iglesia, en medio de un lugar de congregación mejor. No todas las personas conocen a Cristo. Las personas que no conocen a Cristo están bajo una realidad espiritual sumamente dolorosa. Aunque han escuchado de la gracia, aunque han escuchado el Evangelio y quizás hasta lo podrían explicar a otras personas, todavía no comprenden el valor del perdón. Todavía tienen encima toda la carga del pecado. Todavía siguen viviendo en el pecado, no conocen a Cristo, son arrastradas, son llevadas de aquí para allá por cualquier codicia, por cualquier desorden que haya en su corazón. Mis hermanos, en este punto yo quería pedirles que pasemos un momentico a otra epístola. Repito, noten lo que quiere hacer un falso maestro. Noten lo que quiere hacer un apóstata. Miren el daño. O sea, a ellos no les basta con estar sin Cristo. Ellos quieren que otras personas se mantengan lejos de Cristo. Esta persona no tiene compasión hacia una mujer o cualquier otra persona que esté aplastada por el pecado y que no vea su vida cambiando. No tiene compasión. Literalmente se le mete al rancho con la intención de mantenerla lejos de Cristo. Esa es de la miseria de un falso maestro. Miren mis hermanos cómo el Señor en Judas, repito, Judas, y voy a pedirles que por favor nos ubiquemos sobre los versículos 3 y 4. Miren cómo el Señor nos cuenta un poco más de estos falsos maestros. A veces, de forma desapercibida o como no pensando las cosas a fondo, nosotros podríamos considerar que este tema de la sana doctrina o de la necesidad de que los maestros de la palabra de Dios sean verdaderos maestros de la palabra de Dios que enseñan la palabra de verdad, pues es un asunto no tan relevante. Para algunas personas, por ejemplo, lo más importante de una iglesia será su labor social, que sea una iglesia que va y le lleva mercado a los necesitados en la calle, o que sea una iglesia que tenga una ética política, entonces cuando haya la necesidad de salir a marchar, o que sea una iglesia que esté metida en cuantas labores pueda. Y mis hermanos, la iglesia por encima de todo es el pilar, es el baluarte de la verdad. Esto es tan cierto, mis hermanos, que los mayores ataques que ha recibido la iglesia desde que existe siempre han buscado deshacer, desmentir la verdad. Miren lo que dice Judas en el versículo número 3. Judas, versículo 3. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Usted se pone a echarle cabeza, le planteo una pregunta y su merced le echa cabeza en un momentico. ¿Se acuerda en cuántas ocasiones usted ve en la palabra de Dios alusiones a falsos maestros, a falsos profetas, a la labor misma de Satanás como engañador, como aquel que se viste como ángel de luz? Échele cabeza un momentico, man. Recuerde lo que usted ha estudiado, recuerde lo que usted ha aprendido sobre la palabra de Dios. Sí, el apóstol Pablo habla contra los falsos maestros. Sí, el apóstol Pedro habla contra los falsos maestros. Sí, el apóstol Juan habla contra los falsos maestros. Sí, en este caso Judas, quien se cree era el medio hermano del Señor Jesucristo y se cree que esto que acabamos de leer en Judas fue escrito más o menos en el año entre el 67 y el 70. O sea, ya en el año 67 de nuestra era, a 3 décadas de haber comenzado la iglesia, ya la iglesia estaba siendo atacada por mentirosos.
Usted piensa en Santiago, usted piensa en los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, que se enfrentaba a falsos profetas, y usted dice, oiga, muy en serio, muy en serio. La verdad de Dios ha sido sistemáticamente atacada. La verdad de Dios ha sido históricamente atacada desde que la verdad de Dios fue enviada a los hombres para que puedan conocer al Dios de verdad. El mentiroso, el padre de mentira, se ha ocupado en que la verdad no sea conocida o que sea conocida con alguna clase de alteración para que termine no siendo la verdad. Por ende, a usted y a mí, mis hermanos, nos resulta comprender, nos resulta necesario comprender que lo que está tocando aquí Pablo con Timoteo es cierto, es importante para un pastor, es cierto, es importante para un maestro de la palabra, es importante para un discipulador, para un evangelista. Pero a la verdad, y yo creo que ya lo entendimos todos, el tema que está tocando el Señor es esencial para todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros, si es que realmente conocemos y amamos la verdad. Está diciendo Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, llamándoos la atención para que tomen la actitud de un combatiente intenso, un combatiente que lucha arduamente. Les llamo la atención, mis hermanos, a los que escribía Judas y a nosotros por aplicación, a que tomemos una actitud cuando comprendamos que la palabra de Dios está bajo ataque. Un verdadero creyente, uno que no se deja llevar de falsos maestros, toma una actitud como de uno que combate por la verdad. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora note algo interesante que aparece en una oración, en una expresión corta, sencilla y sumamente profunda. Dios dice, luchen creyentes verdaderos, luchen verdaderos cristianos, luchen los que han entendido la verdad, luchen con todo su ser por la fe, por la enseñanza de la palabra de Dios, que ha sido una vez, una sola vez dada a los santos. ¿Qué hacen los falsos maestros en la actualidad? Los falsos maestros en la actualidad se caracterizan, entre otras cosas, porque siempre tienen una enseñanza nueva. Son, según ellos, muy especiales. Y entonces cada rato Dios les dice algo nuevo que enseñar. No, para ellos la palabra de Dios como se nos ha revelado, el canon de las escrituras como lo tenemos no es suficiente. No, espéreme. Un falso maestro siempre quiere ser más que los demás. Un falso maestro está enamorado de sí mismo. Acuérdense lo que estudiamos la vez pasada y por ende un falso maestro tiene un sueño y le dice a un montón de gente que cree en él, esto lo mandó decir Dios. Un falso maestro tiene una visión y convence a los demás que eso lo mandó decir Dios. Pero Dios dice una cosa de forma muy interesante, finalizando el versículo 3: la fe ha sido una vez dada a los santos. Ya fue entregada la palabra. Mano, hermana, ¿por qué usted es salvo? Por una palabra que usted recibió del Señor. Algo que ya se nos había entregado. ¿Qué le está pasando a las mujercillas de las que está hablando el Señor en 2 de Timoteo? Son mujeres que tienen una necesidad espiritual muy grande, pero en vez de aferrarse a la palabra que ya ha sido dada, abren las puertas del corazón, no solo de su casa, sino del corazón, a escuchar a mentirosos que traen mentiras disfrazadas de verdad, porque no se dan cuenta que ya toda la palabra que ellas necesitan les ha sido entregada, porque el Dios que les ama les quiere salvar. Pero los falsos maestros que les llegan hasta la casa, que posiblemente le dirán, mi hermanita amada, lo que quieren es destruirles la vida. Ahora pensemos lo siguiente sobre este tema que vemos aquí registrado en Judas. ¿Qué necesitamos nosotros? Comprender algo que decía un autor, permítame, se lo leo. Comprender que respecto de la palabra de Dios,
Si nos dicen que algo nuevo, que algo de la palabra de Dios es nuevo, eso no puede ser verdad. Literalmente, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Si es nuevo, si alguien me viene diciendo, mire, le tengo una nueva revelación de Dios, yo tranquilamente entiendo, no puede ser la verdad. La verdad que usted y yo tenemos ya fue revelada, ya fue entregada. Ya Dios envió a sus profetas, ya el Señor envió a sus apóstoles, ya la enseñanza apostolar, la base de la iglesia se nos entregó. No necesitamos cosas nuevas, no necesitamos presuntuosos, mentirosos, engañadores que dicen que saben cosas que Dios no ha entregado. ¿Saben algo que nosotros necesitamos comprender? Que esa palabra que ya se nos entregó es para que usted y yo la estudiemos. Usted tal vez, mi hermano, es de los que tuvo un, una relación académica porque estudió una profesión y se graduó de esa profesión o porque de joven le gustaba estudiar X o Y tema. ¿Usted se acuerda, mi hermano, cuando usted quiere aprender algo, cuánto lo estudia? De cualquier tema, échele cabeza. ¿Recuerda un tema que usted haya querido aprender realmente? Cualquiera, solo piénselo, cualquiera. ¿Se acuerda cómo uno estudia algo que uno quiere aprender realmente? Uno no estudia lo que uno quiere aprender bostezando. Uno no estudia lo que uno quiere aprender considerando que no importa. Por el contrario, como uno lo quiere aprender, uno lo estudia apasionadamente, dedicadamente, esforzadamente, porque lo quiero aprender, por eso lo voy a estudiar. Un creyente estudia la palabra. Pero un creyente va, avanza, un creyente escudriña. Un creyente escarba, un creyente investiga, como los creyentes en Berea. ¿Se acuerdan cuando Pablo lleva las buenas nuevas? Le dicen, espéreme un segundito, Pablo, vamos a mirar si usted lo que nos dice es verdad. Un creyente estudia, un creyente escarba, investiga, un creyente medita. Un creyente se pone a pensar, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por qué me lo está diciendo? ¿De qué manera no he entendido lo que Dios me dice o de qué manera necesito entender aún más lo que Dios me dice? Entonces un creyente naturalmente comienza a memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque quiere seguirla pensando. Incluso cuando no puede abrir la Biblia, la sigue, la quiere seguir estudiando. ¿Y todo esto para qué? Un creyente verdadero. Uno que entiende que la palabra ya fue revelada. No busca nuevas palabras que no las hay. Estudia, escudriña, medita, memoriza. ¿Por qué? Porque necesita vivir esa palabra, porque es una necesidad del alma, como el ciervo que brama por las aguas, ¿se acuerdan? Les dice Judas a las personas a las que dirige esta epístola que tengan en cuenta algo. Versículo 4. Porque algunos hombres, noten, algunos hombres han entrado encubiertamente, disimuladamente, como por el aire, que no sea evidente que son falsos maestros, que no sea muy obvio que son siervos del diablo. Se meten por el ladito como para camuflarse entre los demás. Tendrán toda la jerga cristiana, dirán Dios le bendiga, dirán gloria a Dios, dirá voy a orar por usted y cosas por el estilo. Pero en cuanto al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, nada saben. Y no solo no lo saben, no lo creen, sino que quieren impedir que otros lo hagan. Entonces, por un lado, se meten encubiertamente, ¿dónde? En los lugares donde está el pueblo de Dios. Y el Señor dice algo duro en el versículo número 4, repito, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuidado, mis hermanos, aquí una aclaración breve. No significa esta expresión los que antes habían sido destinados para esta condenación. No significa que Dios hubiera dicho, bueno, voy a crearme a unos hombres y desde el principio los voy a criar para que sean falsos maestros, falsos profetas, discípulos de Satanás, engañadores, apóstatas. Los voy a crear así, bien malitos, bien engañadores. No. Usted y yo sabemos lo que dice 2 de Pedro 3:9.
Segundo de Pedro 3:9, solamente se lo recuerdo, más si quiere tomar nota, téngalo a la mano. Segundo de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo entonces el Señor aquí cuando dice que estos falsos maestros son de los que se meten por el ladito, que han sido condenados, destinados a condenación? Está diciendo lo siguiente: un falso maestro, cuando decide ser un falso maestro, sabe que Dios desde la eternidad determinó que eso trae condenación. Dios no lo hizo falso maestro. Pero si la persona se niega a creer en el Evangelio, si la persona se aparta de lo que ha escuchado y se niega a creerlo, debe tener completa garantía de que con Dios se encontrará un día siendo Dios su juez y él un condenado más. ¿Qué más nos cuenta la Biblia de estos falsos maestros? Se meten por el ladito, se meten disimuladitos, son personas que llegarán a ser condenadas ¿por qué? Porque son hombres impíos. Pueden hablar de piedad, pero no les importa. No les importa una correcta relación con Dios. ¿Cómo lo demuestran? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra libertinaje es interesante porque es una de las palabras más duras para describir la vida de una persona sin Dios. Un autor plantea la palabra libertinaje como con el siguiente significado: es la insolencia sin límites de quien ha perdido la vergüenza. Le repito, ¿qué es libertinaje? Para expresar un poco mejor la idea, es la insolencia sin límites de quien ha perdido la vergüenza. Estos falsos maestros se están metiendo donde pueden, donde hayan una cabidita. Ven un grupo de cristianos, se quieren meter ahí por el ladito, disimuladitos, con la forma de hablar, con el estilo cristiano que saben imitar, pero cristianos no son, son apóstatas, son mentirosos, son de los que quieren dañar. No les basta con tener la vida sin Dios, quieren que otros no conozcan al Señor. Y si pueden de alguna manera afectar a un cristiano confundiéndolo, por lo menos pues hagamos el daño, ¿no? El Señor les advierte. Su conducta, su decisión es de condenación. Muestran su impiedad, porque para ustedes la gracia de Dios no es lo importante. Lo importante no es un Dios que perdona, lo importante es actuar de una forma insolente contra Dios. Una característica más, y nos devolvemos a segunda de Timoteo. Estos falsos maestros, de una u otra forma, siempre niegan la verdad sobre Dios. Claro, de forma sutil, no muy obvia. De forma que una persona que no conozca la palabra de Dios no se dé cuenta de la trampa que le están poniendo. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Repito, mis hermanos, y gracias por la concentración que en este momento se requiere que tengamos todos los presentes. El Señor está poniendo frente a nosotros más que un peligro, una realidad que ya en la época de Timoteo, que ya en la época de Pablo y de los siervos de Dios estaba presente en medio de la iglesia. Que hay personas que no solo no conocen a Cristo, sino que quieren impedir que otras personas lo conozcan, pero no trabajan desde afuera de la iglesia, sino como mostrando que pertenecen a ella. Son personas con un grado de tal miseria espiritual, son tan genuinamente como serpientes en su proceder, que por ejemplo ven a una mujer que no ha llegado a poner su fe genuinamente en Cristo, aplastada por el pecado, que todavía está viviendo como sin conocer a Cristo, y en vez de ayudarla, lo que hacen es que la arrastran hacia la mentira. Claro, yo creo, mis hermanos, que ustedes y yo ya nos dimos aquí cuenta de algo. Sin duda alguna, un falso maestro es una persona digna de toda reprobación. Sí, es un peligro. Pero ¿para quién es peligroso un falso maestro? Ante todo, es peligroso para uno que no ha entendido el valor de la verdad. Si alguno de los presentes considera que la verdad de Dios, que la palabra de Dios
que la sana doctrina es un lujo, está ante un grave peligro de que un mentiroso le engañe el corazón. En la vida cristiana hay cosas que son absolutamente esenciales, cosas sin las cuales ser cristiano es imposible. Y sin duda alguna, ustedes y yo concordamos en algo. Una de esas cosas sin las cuales no podemos ser hijos de Dios, no podemos vivir como hijos de Dios, una de esas cosas esenciales para usted y para mí es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Ah, con razón, el enemigo tiene siervos suyos atacando al seno de las iglesias por medio de atacar la palabra de Dios. Repito, intentaron hacer todo el mal que pudieron con las mujeres pequeñas en medio de la iglesia de Éfeso que estaban siendo abrumadas por su pecado, que no habían aprendido a luchar contra él, vieron la oportunidad, se metieron literalmente no solo a la casa, sino al corazón de estas mujeres. ¿Qué más nos dice 2 de Timoteo? Por favor, retomen 2 de Timoteo, capítulo 3. Nos cuenta Dios algo más, pero van a notar ustedes cómo en medio de lo que Dios nos cuenta, también nos da la respuesta. No solo plantea el peligro el Señor, sino que dice, mire, cómo enfrentar ese peligro. Y entonces del versículo 7, en este, ustedes y yo leemos lo siguiente. Estas, como ustedes se dan cuenta, aquí se está refiriendo a las mujercillas, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Como ustedes se pudieron dar cuenta por el contexto, aquí no está diciendo que estas son mujeres estudiosas de la palabra que habiendo conocido a Cristo se ponen a estudiar y a conocer más de la palabra. No, son personas que aunque han escuchado la palabra de Dios todavía no la han creído. La palabra de Dios no es fundamento para sus vidas. Por eso la culpa tiene tal peso sobre sus vidas. Por eso viven de una forma desordenada. Esto lo aprovechan los falsos maestros como lo acabamos de ver. Estas personas todo el tiempo están buscando aprender algo nuevo. Todo el tiempo están con un oído que pica, que rasca, buscando alguna enseñanza que consideran estas personas es la que necesitan. Uno le dice, mire, aquí está la palabra de Dios. No, tiene que haber algo más que me ayude. Tiene que haber algo más que me saque del problema que tengo. No, mire, es la palabra de Dios. No, no solo la palabra de Dios. Está siempre, todas las veces, están buscando aprender alguna cosa nueva. Llega una persona y le dice, hermanita, hermanito, si escuchó la predicación el otro día de este señor que dice que todo buen cristiano tiene que vivir como un judío. Mire, mire, no lo sabía. Ay, hermanita, ¿cómo no va a hacer eso? Mire, aquí le mando el enlace de YouTube. Aquí le comparto una página para que lo lea. Hermanita, claro, imagínese, el Señor Jesucristo era judío y todo su entorno era judío. Y entonces usted lo que tiene que hacer es aprender a ser una gentil creyente que judaiza y así va a conocer a Dios. Y entonces la hermana o el hermano se mete, estudia eso y cree que por fin llegó a la verdad. Y otro día llega y dice, no, mire, venga, le cuento cuál es el problema, hermanita. ¿Sabe qué pasa? Es que hay un gran maestro en tal lugar que dice, por ejemplo, que un cristiano ya no puede pecar. Porque el cristiano ha muerto al pecado. Mire, véase el video, hágase la lectura. Y la persona con esa opresión del pecado sobre su vida todavía va aquí, salta de aquí para allá, de falso maestro, siempre con comezón de oír, siempre queriendo escuchar lo que hace mucho tiempo Dios le dio. O mejor, siempre queriendo escuchar algo distinto a lo que hace mucho tiempo Dios le dio. Dice, estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿De qué verdad habla el Señor? Segundo de Timoteo, perdón, es 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Si me permite, se lo leo. Es una cita en la que vamos a tomar solo una porción. Dice muy claramente lo siguiente. 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es que toda persona sea salva. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Noten algo interesante. Aquí la verdad es un sinónimo del conocimiento para llegar a la salvación.
Aquí la verdad, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 es una forma como Dios está diciendo, conozca la palabra de Dios, conozca la verdad para que pueda recibir la salvación, para que pueda recibir la libertad. Una mujercilla de las que nos habla el Señor aquí en 2 Timoteo necesitaría la salvación. Claro que sí. Recuerden cuál es la condición de esta mujer. Está cargada con sus propios pecados y está viviendo de una forma desordenada. Manos, hermanas, ¿quién sino Cristo? ¿Quién sino el Señor puede cambiar esa vida? Pero solo con un evangelio creído. Nada que ver con la falsedad y los falsos maestros. Permítame un momentico, le leo una traducción que me pareció interesante y que es muy sencilla para que ustedes vean el grado del problema que tenemos enfrente, para que lo tomemos como algo muy serio. En la nueva traducción viviente, los versículos que acabamos de leer se leen de la siguiente manera, hablando de los falsos maestros, pues son de los que se ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. En la iglesia de Éfeso, donde vivía Timoteo, había mujeres así. Pero repito, en otra iglesia local, ¿será que hay de estas mismas mujercillas? ¿O será que allá el problema es de hombrecillos? ¿O será que ya el problema es de jovencillos, de personas que en vez de creer el evangelio tal cual ha sido entregado, la verdad de Dios tal cual se nos ha revelado, están busque aquí, busque allá, busque aquí, busque allá, escuchando mentirosos? Siempre están buscando conocer la verdad. Ya la verdad fue revelada, solo hay que recibirla. Versículo número 8. Y entonces aquí el Señor vuelve a hablar de los falsos maestros. Hizo una pausa para decirnos, miren los estragos que hace un falso maestro. Perdón. Miren el daño que puede hacer una persona que dice que es cristiana y no lo es, un apóstata, uno que presume no solo conocer a Dios, sino tener la capacidad de enseñar a Dios. Miren el estrago, miren la crueldad de esta persona. Y entonces nos cuenta lo que podían hacer con estas mujeres que no habían creído en Cristo todavía. Ahora nos vuelve a hablar de esos falsos maestros y nos dice, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Pues en la palabra de Dios sus nombres no están. Lo que se sabe, lo que se cree, es que estos hombres fueron parte de los hechiceros que se opusieron a la enseñanza de la palabra cuando Moisés y Aarón están frente a Faraón. Si usted quiere, mi hermano, y con esto de paso nos despertamos un poquitico, ya estamos cerca de terminar, pero si usted quiere, me hace un favor, hermano, y se va a Éxodo capítulo 7 versículos 8 al 13, porque se cree por tradición judía que Janes y Jambres eran de los hombres que vamos a leer a continuación. Y Dios va a comparar a los falsos maestros con lo que hicieron Janes y Jambres. Ya vimos el estrago que hacen en el corazón de mujeres, de personas en sí que no han conocido a Cristo, pero tienen toda la carga del pecado sobre sus vidas y no pueden vivir de una forma digna del Señor. Y el Señor dice, mire, venga, le cuento cómo son estos hombres, son como Janes y Jambres. Éxodo 7, versículos 8 al 13. Atención con la lectura y ustedes van a recordar inmediatamente lo muy peligroso que es para una vida la oposición de Dios. Dice acá, Éxodo 7, 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra.
Dios sabe que Faraón tiene una tendencia y que morirá con una tendencia a una dureza de corazón y Dios tiene que orar en la vida de Faraón y Dios va a orar para liberar a su pueblo. Aquí el Señor manda un par de siervos suyos a donde Faraón. Dios va a mostrar un acto de poder para que Faraón se pueda dar cuenta, está frente a unos verdaderos siervos de Dios, está frente a siervos del Dios de verdad y Dios en su misericordia hace que se haga una señal con la vara de Aarón, que la vara se convierte en una culebra. Y uno dice, bendito seas tú, Señor, por tanta misericordia. ¿Cómo obraste para intentar salvar a Faraón? Pero miren lo que pasa, versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, el Señor en su misericordia manda a Aarón, a Moisés delante de Faraón. Claro, el Señor apunta a que a Faraón deje ir a su pueblo, pero el Señor, ustedes lo recuerdan, va a orar en varias ocasiones para que Faraón llegue a creer y en este caso hace una señal. Eso debiera ser suficiente. Faraón busca a alguien que contrarreste esta señal. Aparecen unos hechiceros, aparecen unos mentirosos que tienen un acto de poder engañoso y quieren imitar lo que Dios hace. Claro, el poder de Dios es infinitamente mayor y la serpiente salida de la vara de Aarón consume las varas de los engañadores, pero el problema no llegó hasta ahí. El problema no solo fue que estos hombres, estos hechiceros, hicieran eso. El problema es el impacto en la vida de Faraón. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Estos siervos que buscó Faraón, estos sabios hechiceros, fueron personas que se rebelaron o que se resistieron no solo a creer en Dios, sino a que otros creyeran en Dios. Se cree por tradición que Janes y Jambres era parte de los hechiceros que estuvieron presentes para que Faraón no se pudiera arrepentir. ¡Wow! De verdad que un falso maestro quiere hacer tanto daño como le es posible. No estamos diciendo que Janes y Jambres fueran en sí falsos maestros, sino que pretendían engañar haciendo ver como que ellos tenían un poder como de Dios, están resistiendo al Señor. ¿Cuánto daño hace una persona así? Mis hermanos, retomemos 2 de Timoteo para terminar. Vamos al versículo 9. Recuerden, el Señor está diciendo que Janes y Jambres resistieron a la palabra de verdad. Así también los falsos maestros son hombres corruptos. Tienen todo arruinado en su vida. No importa que parezcan creyentes, su alma está absolutamente corrompida. No solo están sin verdad, sino que quieren que otros vivan sin verdad, sin importar cuánto necesitan los demás la palabra de Dios. Esos hombres corruptos de entendimiento son hombres con una fe absolutamente inservible. ¿Sí? Dirán que conocen a Dios, sí, manejarán la Biblia, pero siempre sin verdad, siempre apuntando a la mentira. Versículo número 9. El Señor es muy claro, hablando de estos falsos maestros, mas no irán más adelante, porque su insensatez, su menosprecio respecto de la palabra de Dios se hará manifiesta, completamente evidente a todos, de la misma manera que Janes y Jambres fueron vistos como unos mentirosos y engañadores. Así, el Señor se encargará de que todo falso maestro sea revelado en su mentira. ¿Pero de qué manera? Es la pregunta con la que estamos terminando. ¿Cómo puede usted, mi hermano, saber si está ante un falso maestro? ¿Cómo puede usted, persona que está queriendo llegar a los caminos del Señor Jesucristo y está escuchando la palabra de verdad, pero todavía siente resistencia en su corazón, cómo sabe si otra persona es o no un falso maestro? Únicamente con la palabra de verdad. Únicamente aferrándose, apegándose, adhiriéndose a lo que Dios ha dicho en su palabra. Si algún día
Cualquiera de los que estamos en el ministerio de la palabra, en Getsemaní o en cualquier otro lugar que usted conozca de sana doctrina, le viene a decir, mire, tengo algo adicional a lo que el Señor dice en su palabra, hágame un favor, y no le pone, y no nos pone cuidado. Segunda cosa, y con esto termino, seamos conscientes que el problema de la herejía, que el problema de los falsos maestros, de los falsos profetas, del engaño, es algo que trae gravísimas consecuencias. Mujercillas que se mantienen en el engaño, iglesias que se rompen por causa de la herejía, personas que necesitando profundamente a Jesucristo no llegan a conocerlo, porque todo el tiempo hay un mentiroso que quiere distorsionarle la verdad. Mano, hermana, es muy posible que usted, igual que yo, tengamos familiares que no han llegado a creer en Jesucristo, porque personas que dicen conocer a Cristo les han dicho mentiras, les han inventado cosas que la palabra de Dios no ha dicho, y ellos no se han dado cuenta que están engañados, están tan condenados, a la vez que están tan necesitados. Entonces, este tema que vimos hoy, mis hermanos, quiero pedirles que lo entendamos como un asunto que tiene que ver con la vida de las personas, con ser fieles a la palabra de Dios, con hacer lo que edifica y mostrar celo, apartándonos de todo aquello que es mentira. Mi hermano, mi hermana, cada uno es responsable de que escucha, cada uno es responsable de que estudia. Así que atentos, despiertos. Hay mucha mentira que nos rodea, pero no tiene que entrar al corazón. Para que no entre al corazón, pues que allí more la verdad de la palabra de Dios. Oramos. Padre bendito y Señor, te damos muchas gracias, porque nos has dado hoy, Señor Celestial, estudiar un poco sobre un tema que por lo que notamos en tu palabra es sumamente importante. Te damos gracias, Dios, porque al haber revelado tu palabra, al haber hecho que tu Santo Espíritu nos la pueda enseñar y nos la ayude a entender, nosotros, Señor Celestial, podemos creerla y andar en la verdad. Mas es muy claro, Señor, lo que adviertes en tu palabra. En medio de congregaciones, es muy probable que haya mentirosos, personas que dicen que te conocen, que saben mucho de tu palabra, pero que solo están buscando que otros estén tan destruidos como ellos mismos. Rogamos, Dios, que nos ayudes a luchar, Señor bendito, por la verdad. Y para eso, Señor, necesitamos realmente creerla y no dar lugar al diablo y no prestar nuestro oído para lo que dicen mentirosos. Mira, Dios, qué personas, incluso de las que nosotros podemos querer mucho, en este momento no han llegado a tu camino porque personas mentirosas les han dicho cosas que tú no dijiste. Están confundidos, todavía aplastados por sus propios pecados. Están tan lejos de ti como necesitados de tu misericordia. Pero estos falsos maestros están estorbando, Señor. Danos la gracia y la sabiduría para presentar tu palabra con denuedo, con gracia, en verdad, fielmente, para que tu palabra les saque a ellos de la mentira. Y Señor, guárdanos y ayúdanos a guardar tu palabra, Señor bendito. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús.